tardes. Gracias a todos por la experiencia, gracias también a Gaby Verde y a Pepe por invitarme. Bueno, yo estoy un poco visto aquí, ya tengo que pedir una especie de jubilación anticipada, que me concedan una beca por 4 años. Y me han pedido que, como también en Igueruelas, en el homenaje que ha hecho Pilar, que hicimos hace unos meses, creo que fue en el mes de mayo, a su padre, que volviera a hablar aquí un poco del tema, un poco más históricamente. En realidad, casi lo que tengo que deciros, un poco contextualizarlo, esto sí, lo ha dicho Pedro en la grabación, Pilar también un poco. Pues yo, para mi intervención, que casi la leeré un poquito, pero para no hacerlo muy larga, creo que leeré algunos párrafos y el resto, utilizando las tecnologías modernas, lo pasaré a Pepe, que lo cuelgue en la Capilla Verde, porque la segunda parte de la intervención, como no sé esto cómo funciona mucho, pues he puesto unas cuantas fotografías que algunas se aludía Pedro en su charla, en su entrevista, sobre esto del acordeón en las fiestas, otras del entorno de Igueruelas, de Casa del Marqués. Entonces casi, que creo que es un poco casi lo que más puedo aportar, porque todo lo demás es un poco complicado, sobre todo relacionado con su padre, con Teófilo Alcoriza, dado que, como sabéis, el de Turbo se llevó a Arrancapinos, murió allí, se le enterró y no hay documentación. Seguramente debe de haber, porque algún tipo de informe de la Guardia Civil tiene que haber, pero como no hubo juicio en un sumario, es difícil encontrar. Yo, por lo menos, hasta ahora veo que la familia tampoco se ha encontrado documentación de cuándo sí, pero quiénes, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para contextualizar cómo fue aquello, leo un poco por encima algunos párrafos y luego con las fotografías, que igual se ilustran un poquito más, porque creo que hay algunos rostros que no se han visto. Tenga escrito que para preparar estas páginas he acudido a los documentos que utilizase hace tiempo, cuando redactase el apartado correspondiente al año 1947 de mi libro sobre la guerrilla de Levante, año de lucha total, expansiva y sin excesivas fisuras. Año de la GL y en la segunda mitad del mismo del AMEA. Hice algún reciente viaje por el entorno de Aras de los Olmos, el Molino del Marqués, la Rebollosa, Casa de la Villa, la Cueva de los Maquis, que os recomiendo que visitéis, Bercolón, acompañado de Adolfo, estaba por aquí Pilar, y sus familiares, algunos amigos, para amenizar un poco mi exposición con fotografías. Pero lamento, en parte, aunque bueno, hay algunas, que ese recorrido no haya encontrado un acople preciso a esta exposición. Como saben, a principios de junio de 1946 se había detenido a varios vecinos de todo ese entorno citado, tras la del guerrillero aviador Pablo Sacristán, en el mes de mayo en Chelva. Eso es un año antes, más o menos, de la detención del padre de Pilar. Y supondrá que esa detención, que Matías, Manolete, Simón, un poquito más tarde Genaro y Francisco, junto con los dos guerrilleros de Aras, Ducuti y Ramón, y un poquito más tarde también Arturo, del de Bercolón, se incorporan a guerrillas. 1946. Solo en el 47, al tiempo de las detenciones a las que haremos referencia, el padre de Pilar, lo harán los guerrilleros de Santa Cruz, en Gregorio Tortajada y Julián Ramos. En 1947 la guerrilla, la AGLA, se está reforzando. Como bien sabéis, hay libros que detallan todo este periodo, entre ellos los míos, y entre otras cosas porque se sitúan en una orografía muy próxima y cercana y patriada. Los Serranos, el Rincón de Ademuz, la Serranía de Cuenca. Cuando detienen a Teófilo Alcoriza, en abril de 1947, ya han ocurrido muchas cosas. De hecho, al tratar este tiempo, en el capítulo correspondiente lo llamé zona de guerra, la represión. Y esos dos conceptos de acción y réplica, antes incluso de la llegada de Pizarro, que tiene como fecha el mes de julio, se hallan presentes a lo largo y ancho del territorio guerrillero donde opera el AGLA. Ya conocen los hechos más significativos de estos primeros meses de 1947. A ellos hemos hecho referencia en numerosas ocasiones: los enfrentamientos del quinto sector en la pesquera y los orcos del río Cabriel a finales de enero del 47,
las detenciones inmediatas en la pesquera, la toma de losa del obispo, con las consecuencias trágicas de 9 heridos y 8 muertos, las innumerables detenciones de las Juventudes Socialistas Unificadas ya desde mediados de enero de 1947, por ejemplo en Chiva, Meliana, Almusafe, Benifaió, Ribarroja, Valencia, etc. Las del PC, las de las Juventudes Libertarias, la de la CNT en el mes de febrero de 1947 en Campo Robles, Mira, Albocácer, Almazora, Valencia, Buñol, Burriana, Canalfi, Carcagente, Requena, con caídas tan destacadas, algunas fotos ahí, como la de Tiburcio Ferrer, Irene Conesa, Valero Bartual, Carmen Puig o Dolores Borras. Y la incorporación de un buen número de jóvenes militantes en guerrillas, que conducen a las detenciones de todo el equipo directivo de la AGL de Andrés en Valencia, y a lo largo de el largo brazo de sus consecuencias, como la aplicación de la ley de fugas en el mes de abril a todo el tejido de enlace con buena parte de Camarena, Mora, Teruel. También ha de recordarse el enfrentamiento de Benajever y la aplicación de la ley de fugas a finales de marzo, y la detención de más de 30 personas de un numeroso grupo de mineros de Chiva, la oleada activa del boicot a las vías férreas en el mes de marzo con algunos ferroviarios muertos, y las detenciones, podríamos decir, a mansalva, con más que puntuales y numerosas aplicaciones de ley de fugas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1947. No sin que esté presente la guerrilla en otros hechos puntuales de ajusticiamientos, como en Mira, Escandor o Gudar. A pesar de todo este dibujo de un panorama expeditivo desde los ámbitos del poder, en la guerrilla hay que seguir apreciando un momento de crecimiento, con recursos suficientes para mantenerse activa durante largos periodos en una zona o para abrir nuevas al poco del abandono de las anteriores. Es conocido que en esta segunda mitad del año tendrá su base fundamental operativa en el campamento de los Montes Universales. Además, los guerrilleros del AGLA, a final de este año, saben perfectamente aclimatarse más al terreno y a las circunstancias de su propio cuerpo y voluntad. Así vemos guerrilleros de naturaleza andaluza, madrileña, manchega, de la Horta, viviendo en una zona montañosa siempre con una orografía, vegetación y ambientes muy distintos a los habituados y a los que hay que aclimatarse. Cuenca es zona de mucho pinar, pueblos muy alejados y poco rentos en su territorio. Valencia ofrece la referencia de la capital, más casas de labor, el cauce abrupto del río como es el Turia, y en la Plana de Utiel mucho viñedo. En el Maestrazgo, sobre todo, un innumerable corpus de masías. Aunque se aprovechará cualquier espacio para vivaquear y establecer campamentos, paulatinamente iremos viendo cómo de las cuevas naturales y chabolas construidas ex profeso y hasta las peligrosas masías, Cabanil, Capicor, La Pica, Fumero, Ayora, La Peña, todas en Castellón, se pasa a campamentos, y todas un payete en guerrilleros por alojarse en ellas, se pasa a campamentos al raso, con una lona como el del Trumel de 1947, que creo que alguna fotografía tengo. Próximos ya a la mitad del año 47, en el mes de mayo, desde los servicios oficiales se inicia una racia de detenciones en todos los lugares donde el maquis estaba actuando. Tanto en el sector 17 al mando de Pepito el Gafas, en el 11 o las posteriores en la línea de los pueblos ribereños del Júcar y hasta las que se avecinan en los Montes Universales. Lo mismo ocurre en la zona guerrillera por excelencia, como es la comarca de Santa Cruz de Moya y sus aldeas. Este será un tiempo donde los enlaces y los puntos de apoyo sufrirán sobre su economía, familia y vida las consecuencias de la salvaje represión. Las detenciones, por lo general a mansalva, conllevan las consiguientes torturas en los cuartelillos, en las dependencias de las cabeceras de línea y en las sedes provinciales. Arrancapinos será uno de los núcleos sombríos donde serán trasladados varios de los detenidos, extrañamente desde la provincia de Cuenca, en lo que ya pasa a ser un preludio de las zonas intercomarcales establecidas poco después por Pizarro. Sin embargo, los detenidos de Santa Cruz, Las Rinconadas o Orchova serán trasladados a Cuenca, pero los muertos de Cerro Moreno, un par de años más tarde, a Teruel, como si Santa Cruz fuera tierra de nadie o de todos. El resumen de la Guardia Civil se dan cuenta de toda la detención de esta zona, sobre todo el 27 de mayo,
y esto un poco lo paso porque sobre todo de Santa Cruz creo que está en la página de la Villa Verde de todos los detenidos, y me centro un poquito más en lo de Higueruelas. Digo, el origen de la gran redada de Santa Cruz de Moya y de las aldeas de su término Higueruelas, las Rinconadas y el Rento de Ochoa, básicamente, según referencias orales, inicia con la detención en el mes de abril del vecino de Higueruelas, Joaquín Alcoriza, cuando llevaba una carga de leña al propio cuartel de Santa Cruz. Sucede al primero del mes. Sin una constancia clara de la fecha, tal vez deberíamos adelantar la detención de Joaquín Alcoriza al mes de febrero, pues en dicho momento hallamos una anotación en el tomo de defunciones del Cementerio Civil de Valencia, donde se da cuenta de la inhumación de un hombre por orden del juzgado número 4, 17 de febrero, desconocido, de quien tampoco consta la edad, cosa curiosa. Y recordemos que Joaquín Alcoriza había nacido el 21 de agosto de 1911. Luego tendría 36 años. Por cierto, los mismos que tiene el anotado anteriormente a Teófilo Alcoriza, Vicente Ballesteros Suriana, también fallecido por asfixia, por suspensión y enterrado el 18 de marzo. Igual entraron con nombre falso. Aunque lo más previsible sea el que su captura se produzca el 26 de marzo, tal como en los documentos internos de la guerrilla se anota. Si la fecha anterior es el 26 de marzo, caben otras posibilidades, como que se le enterrase con otro nombre o en otro cementerio. Pues, y es dato que he visto en algunos de los últimos escritos sobre Joaquín Alcoriza, se le trasladó al hospital desde el cuartel de Valencia. La Guardia Civil ya debería de tener noticias, lo digo porque estamos tras poder encontrar un poco sus restos, como sabe muy bien Adolfo. La Guardia Civil ya debería de tener noticias más que fiables de que su casa, de Joaquín, era uno de los puntos de apoyo más relevantes. De hecho, su hermano Clemente Alcoriza, su hermano, se le había aplicado la ley de fugas en Benajever, el 26 de marzo. Su mujer, Felicia Sánchez, era conocida en el ambiente guerrillero como Dolores, por la fortaleza y generosidad que mostró desde el mismo momento de la llegada de los maquis araneses. No obstante, hasta su detención, los movimientos de la brigadilla eran de intimidación a cualquiera que se tropezase por el monte para ver si sacaba información y si, ante las amenazas, alguien delataba a algún vecino. La intimidación también causó sus estragos. El propio Joaquín Alcoriza, tras la detención del aviador y el asalto al campamento de Casa del Marqués, intentará ser guerrillero, y en unión de Matías, el fascador, Calvé, tras robar a un extraperrista 500 pesetas que se gastan para que la Guardia Civil se desmovilice y pasar el 10 de junio de 1946 por su casa, por la casa del padre de Pilar, y que el secretario les haga un salvoconducto, el fascador, Joaquín Alcoriza, Simón y Matías se junta con Chaval y Pedro el de Camarena, el 22 de junio de 1946, que es el momento en el que tanto Pedro como Simón ingresaron en Gavillas, no así Joaquín y el fascador que volverán al pueblo. Pero la represión no se queda casi nunca en simples palabras, y así otro vecino, Nicolás Navarro Alcoriza, hijo de Nicomedes y Catalina Alcoriza, nacido en 1918, a quien abordaron en el paraje La Vendón, buen amigo de Matías y 3 años mayor, que no quiso ingresar en guerrillas por no dejar a su madre y a su hermana desamparadas, le pegaron tal paliza que al regresar a su casa con una carga de leña junto con otro vecino, Francisco Roque, a que la brigadilla obligó a marcharse, que al poco murió sin llegar a recuperarse. Creo que hace referencia a Pedro. Y otra vivienda, la contrapartida, se llevaría los jamones y un largo etcétera de prácticas semejantes. Una de estas informaciones se conseguiría por el engaño de la contrapartida a unos carboneros haciéndose pasar por maquis y pidiéndoles que le consiguieran trilita, que debe ser la carecida del Villarejo, y los carboneros Feliciano Pérez Tortajada, el Pelao, y Gregorio Tortajada e Isaac Martínez. El engaño surgió efecto y su postura de apoyo les conduciría a la cárcel, pero esto cacería al tiempo de la detención de Santa Cruz en la segunda mitad del mes de mayo. Ni siquiera los guerrilleros tomaban excesivas precauciones, dado que por estas fechas no estaban fichados. Si Vargas, a principio de año, se personaría hasta en el destacamento de la Guardia Civil de Landete, acompañado por uno de los primeros detenidos, otros detenidos de este momento. El cartero
el ayudante de cartería, digamos, e Hilario Jarque. A Hilario se le detiene al volver del Andete en el Pozo del Fraile. Esperan 3 guardias, sargento Cienfuegos y 2 números, uno de ellos de Santa Cruz, Gregorio, y el otro Doroteo. Le dicen que lo tienen que detener y el sargento le echa mano a la cartera, que cuenta creo que mi libro cuenta un poco toda esta experiencia. Detenido, se ha trasladado al Andete y de allí a Utiel. En Utiel coincidirá con otro de los detenidos del momento, Crescencio, también detenido. Después ambos los llevan a Rancapinos y luego a Gobierno Civil. Hilario trabajaba como Crescencio de peón de correspondencia entre el Andete y Santa Cruz. Vivían arrinconadas. Tras la guerra, junto con 11 vecinos de su pueblo, fue enviado varios meses a un batallón de trabajo en Cádiz, de los barrios. Hilario era muy amigo de Adolfo Pastor, el padre. En casa de Adolfo solían reunirse con la guerrilla, también en el Corral de las Lomillas frente a las Rinconadas. Hilario Jarque, como superviviente de aquellos años, nos dijo que como cartero jugaba 2 barajas. Llevaba comunicados desde el comandante del Andete, Sebastián Carmona Pérez, que se hospedaba en casa del cura José García Cañas, hermano del maestro de la Olmeda, Victoriano García, a Santa Cruz, al Cabo Siro. A los guerrilleros les decía por dónde iba a pasar la Guardia Civil. Una de sus acciones que debió de acceder a finales de 1946 fue ir por la mañana con Vargas el cubano, como si fuese un conocido suyo, al Andete. Lo llevó a la farmacia, a las tiendas y hasta el cuartelillo, donde Hilario fue a recoger la correspondencia. A la vuelta se pasaron por el Molino Nuevo, ubicado en Andete, y los huertos de Boya, de ambos sitios, y que lo regentaban 2 hermanos, Fernando y Juan José, y era un buen punto de apoyo. En su palomar se hacían las reuniones. Esto fue una entrevista del año 2002. Joaquín Alcoriza Cabañas se había trasladado hasta Rancapinos y los calabozos del Gobierno Civil de Valencia. Vía Landete moría a consecuencia de las torturas, palizas y corrientes de luz. Los siguientes detenidos el día 16 también serían trasladados a Valencia. Serían Hilario Jarque Jiménez, Teófilo Alcoriza, padre de Guerra Matías, 50 años, que también terminaría suicidándose el 24 de abril ante el temor bien fundado a la movida de palizas. Teófilo Alcoriza, en realidad, parece ser que murió desnucado. Intentó suicidarse, lo tenía recogido así, anudando su pañuelo a un cordel de los zapatos y esta a la verja de la ventana de las dependencias del Gobierno Civil, que se rompió la cuerda y cayó golpeándose la cabeza contra un urinario. El policía de guardia creyó ante las voces de los presos que alguien se había escapado. Al llegar a la celda, Teófilo ya se había desangrado. Ni el cuerpo de Teófilo ni el de Joaquín serían entregados a sus respectivas familias, como tampoco nunca se les comunicó oficialmente su muerte. El cuerpo de Teófilo Alcoriza sería inhumado en el Cementerio Civil de Valencia por orden del juzgado número 1 el 24 de abril del 47. No mejor suerte tuvo Crescencio López, a quien también no lo sitúan detenido en estos instantes, quien aguantaría las torturas pero moriría poco después en el pueblo sin tampoco llegar a restablecerse. Con todo, por ahora, la detención de Crescencio López se repetiría bastantes meses después. El 12 de noviembre de 1948, falleciendo el 17 de diciembre de 1949. Por lo que se refiere a Hilario Jarque, sería el único que podría resistir la salvajada de Rancapinos, pues como él mismo nos señaló, el que en aquella época intentaba llevarse bien con todo el mundo, cumpliendo siempre con escrupulosa rectitud su servicio de cartero, así se entendía tanto con los maquis como también le llevaba especialmente con el comandante del Andete. Hilario, que también fue torturado con varias descargas eléctricas, le salvará la intervención del cura del Andete y del propio comandante del puesto que lo hablará. Pero el hilo de las detenciones se iría ampliando. Al mes siguiente, un nutrido grupo de vecinos serían arrestados, aunque antes 2 naturales del pueblo también sufrían un triste final en los lugares donde trabajaban. De hecho, ante las persecuciones de la Guardia Civil y antes de la Gran Redada, algunos vecinos ya habían abandonado el pueblo buscando trabajo en Valencia, Benajever, Villar del Arzobispo. Para lo que nos interesa esta historia nos referimos a Adolfo Pastor Jarque y Clemente Alcoriza, hermano de Jarque. Adolfo Pastor marcharía a la localidad de Villar del Arzobispo, Las Ventas. Tras su detención, se ha trasladado a las dependencias del cuartelillo de Villar del Arzobispo. Su muerte será consignada como suicidio al ahorcarse. Sin embargo, algunos testimonios de entonces, de personas que vieron el local donde estaba preso, no lo consideran posible, dado que las ventanas se hallaban a un nivel muy bajo. Ocurrió el 22 de abril del 47. Tenía 30 años
y estaba casado con Bienvenida Monleón y 2 hijos, Adolfo y Adoración. Adolfo Pastor había participado con su quinta en el frente de Teruel, con las tropas republicanas. Tuvo que hacer la mili posteriormente en una brigada de castigo en Cádiz. Al regresar a su pueblo participaría en los primeros contactos con el maquis, pero ante la falta de trabajo tuvo que trasladarse hasta la Masía, a Casica Rogel de Villartrador. Posteriormente, el día de 20 de mayo, se detienen a todo un montón de personas de Santa Cruz, que los omito, y termino un poco con toda esta parte final. Y trato de poner la fotografía. Las consecuencias de las retenciones, además de las torturas, la cárcel y la aplicación de ley de fugas a Gregorio Tortajada, conllevó que 2 vecinos se uniesen al maquis, Gregorio Tortajada, Arturo, y Julián Ramos Frasquita. Julián Ramos se hallaba en Valencia, donde la policía estuvo a punto de detenerlo, pero pudo escapar, subió a Santa Cruz. Al pasar por las Rinconadas, donde tenía una tía, la avisó, y esto me comentó Pedro. Mira, pasa esto. Entonces subió al pueblo, donde yo tenía un primo, me dijo Pedro, que era barbero y que estaba en la esquina de la plaza, y le dijeron que estaba la Guardia Civil por el pueblo. Entonces salió de la barbería, que era una calle estrecha, y cogió la punta arriba del pueblo y se fue al monte. Desafortunadamente, Arturo, el otro, fallecería en el mes de octubre, en tanto que Frasquito adquiriría un destacado papel en la historia del 11 sector, siendo a partir de 1949 jefe de grupo. Medida también singular sería el despoblamiento de Casa del Marqués y el inicio del mismo en los vecinos de Orchova, que se completaría a principios de 1948. Todos los vecinos de estos lugares serían obligados a abandonar sus casas, estableciéndose en la Galería y en las Ciruelas y las Rinconadas. La despoblación de Orchova sería además utilizada como cortada por su dueño para expulsar de la finca que tradicionalmente desde bastantes generaciones atrás venían cultivando en situación de renteros. Las detenciones en estos meses y en este espacio se completan con las llevadas a cabo en Talayuelas, tras la denuncia de haber sido visto un grupo de guerrilleros en la Cueva de la Virgen, el día 17 de junio. También en Venta de Moro se citan como aplicaciones de fugas la de Victoriano García, que habiendo abandonado la guerrilla se hallaba escondido en su casa, y la de César García Martínez. Y en Villar del Arzobispo, la de José Moreno Vivel. Ya antes, el 11 de abril del 47, en Higueruelas, Valencia, se aplica la ley de fugas a Pío Ibáñez y José Aguilar. A este último creemos, con dudas, identificarlo como Pepín. En el camino viejo del Villar, a 200 metros del pueblo, por la avenida. Al mando del sargento Bienvenido Pérez López y los guardias Juan Gironés, etc. Es posible que alguno de ellos estuviese en las Higueruelas, o bien el equipo de Pascual Arbuena Puig, o el del destacamento del teniente del Chelo. Eran los encargados, llamémosle así, de las liquidaciones. Al menos en una octavilla escrita en junio del 48, la agrupación pone en guardia a los campesinos contra esta macabra manera de actuar de la Guardia Civil y cita la reunión mantenida por los jefes de la misma el 24 de Madrid, el 24 de diciembre del 46, como fecha en que se les da carta blanca. Se alude, y yo creo que no es completa, falta gente, a la aplicación de la ley de fugas. En ese año, 7 personas en Menajever, 3 en Agua Viva, 9 en Manzanera, 2 en Traiguera, 2 en Santa Cruz, 2 en Higueruelas, 2 en la Estación de Rubielos, 4 en Morrollo y 9 en Alcañiz. Un poco esta es mi explicación, ¿verdad? Que quería enseñar un poco las fotografías, que alguna debéis de fijaros con atención, porque la voy a poner 3 segundos, porque creo, para los que hay que hacer muchos expertos, que es la única en la que está Pepito el Gafas en el monte. Bueno, esa es, yo la voy comentando, esa es el caso del Marqués, un viaje hace tiempo con... Bueno, esto es el molino del Marqués, donde se cuenta que, a partir de varias fotografías, que un chico, un chavalillo, por una de las ventanas, por otras ventanas, fue a avisar a la guerrilla, al campamento, que estaban los guardias para que abandonaran el campamento. Y en la actualidad, tal como está el molino, pues cuidar a la familia. Eso es, bueno, nosotros el molino que me acompañaron, Adolfo acompaña. Y esa es la ventana porque supuestamente el chiquillo se echó al reguero, ¿no? Se echó al reguero. Por el molino, que es donde molía la harina. Entonces, por detrás había una ventana, se tiró a la aceite y por ahí, para poder ir a avisar.
Chiquillo que luego la abuela, cuando tuvieron, llevaron descalzo todo el camino, que no sé cuántos kilómetros son, hasta Aras, ¿no? Hasta Aras. Esos son los restos de Casas de la Villa, que Pilar conoce, que ahí tenía familia, que también hay hubo detenidos en esta redada primera, en el año 46, quedan solamente pues las piedras, ¿no? Las piedras. Más terreno de las piedras. La fuente del Rebollo de Matías alguna vez dice que fue donde se le presentaron los guerrilleros por primera vez. La Rebollosa, tal como está en la actualidad, donde también hubo, donde teóricamente se celebraban los bailes, que hacía referencia con el acordeón, garretas, ¿no? ¿Cómo se llama? Con garretas. El cuñado de ella, Garretas, que era el acordeonista, en Casa de la Villa. Que vivía en Casa de la Villa. Sí, del año 46 fue la redada y lo detuvieron. Estamos hablando del final del 46. Esa es la piedra, y ahí estamos, se ve un poco de las piedras delanteras, digamos, donde está la cueva del Maquis, el campamento de Casa del Marqués. Nosotros lo tapamos, pero ahora se verá que está la boca, que desde fuera la boca no se ve por esa especie de parapeto de piedras sueltas. ¿No están? Pues no se ve la puerta, está, imaginadla, está detrás. Bueno, que aún cabe, sí, que la tapamos, pero ahí caben dentro, estuvimos dentro, Adolfo y yo, Adolfo, ¿cuántos cabemos ahí? Por lo menos 10 personas, ¿no? 10 personas tumbadas, digamos, a dormir, caben perfectamente dentro. Bueno, y enfrente a la otra parte estaría Casa del Marqués. Eso es Casa del Marqués hace mucho tiempo, que era, supongo que está todo lleno de zarzas, de matorral, etc. Y son Matías y Chaval. ¿Os acordáis de Chaval de Montorio? Pues uno de los viajes que hicimos hace tiempo. Los campamentos, bien, aquí estará seguramente otra vez el campamento de Casa de los Maquis, de Casa del Marqués, uno de los primeros campamentos de la Garuña, en esta zona. Esa es la entrada. Y dentro, pues yo creo que 10 o 11 personas caben perfectamente, bueno, por lo menos. Es otro de los campamentos que este es de los Isidros, de la zona de los Isidros, que Teófilo también lo conoce, que eran las cuevas que utilizaba el Banco de la Pesquera y compañía. Esos son los abrigos, los ceñajos, en algunas barranqueras, pues ahí debajo pues, los primeros campamentos. Este es el campamento ya escuela conocido de Teruel. Bueno, y aquí vienen 3 fotos de la guerrilla auténticas, de 1947. Ahí tenéis a los guerrilleros haciendo el periódico. Yo salía por ahí el guerrillero, pues los guerrilleros con la máquina, con las metralletas, etc. Son traídas de Francia, llegadas de Francia, etc. Que aparecen en algún sumario. Es una. Ese yo creo que es Pepito de Gafas. Ya que tenéis a la derecha. Es una especie de convicción personal, no lo pone en ningún sitio, pero estoy convencido, mirando mapas. El otro no sé quién es, el tuyo que puede ser el deseado. Y esos eran los campamentos generales de la guerrilla, eran el monte y la lona encima. Es un campamento guerrillero del Águila 100%. Así, el monte, como veis, y las metralletas, la garrafa, que parecen guerrilleros, y la lona entre un pino y otro. Y eso son las masías de Castellón, donde hubo enfrentamientos, y por acogerse a las masías, que esto no lo practicaron tanto los de Valencia, el sector de Valencia, ni tampoco el de Cuenca, pero en Castellón sí, y al final murieron bastante guerrilleros en unas que no he sido nombrando. Y ahora tenéis algunas fotos de guerrilleros, tenéis a Matías en estas 2 primeras, tenéis a Emilio de Casa del Marqués en las otras 2, Manolete, arriba Simón, abajo Julián Ramos. Es que de algunos no hay. Y aquí tenéis todo lo que os he dicho antes del chiquillo, antes el anterior. Ese. Ahí tenéis a los renteros, a los molineros y al chiquillo, que es el del centro de abajo, de Casa del Marqués, Molino, Casa de la Villa, etc.
Estos son los primeros enanos que he nombrado de detenidos importantes. Mario Bartol abajo, Pietro Conesa, la Lola que llamaban de Benicarló, importantísimo, que al final la tuvieron tardíamente en Segorbe, en un convento casi, pero pudo escapar. Y la otra es la hija de Clemente Alcoriza, detenida dos veces detenida, una en Benajever y otra en Benimame. Y ahí tenéis la familia Teófilo y compañía, como he nombrado antes. Y Miguel Alonso, el hermano de sí, la hermana de Pilar, la mujer de la cuñada de tu hermano. Que ha nombrado, sí. Bueno, familia de la mujer de Pedro. Y luego la pequeña de Fugas a Teófilo, el padre, y los hermanos a Joaquín y Clemente Alcoriza, Adolfo Pastor y Crescencio López y Hilario Jarque. Primero Adolfo, el segundo era Valero, Hilario, que lo hemos nombrado, y Crescencio, los dos carteros. Y ya por último, pues el cementerio de Benajever, cuando estuvieron enterrados, como homenaje a todos ellos. Bueno, ahí son las fotos que manejaban los archivos de la Guardia Civil. Ahí están todos, son mujeres detenidas en Benajever, todas ellas. Hay muchas más, ¿eh? Bueno, y ahí tenía una, si esto ya no hace falta, es un poco colofón, el listado de detenidos, que creo que debo tener muchísimos, cerca de no me atrevo a decir nombres, pero vamos, más de 2000 seguramente detenidos en norte de la guerrilla, Juventudes Socialista, Libertaria, etcétera, etcétera, del año 42-43 hasta el año 55-56. Pues muchas gracias, espero que haya sido un poco ilustrativo. Un encanto. Y hacemos la mesa de cierre.